Muy bien, le damos un aplauso fuerte a Cristo y podemos sentarnos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7. Estamos reanudando nuestro estudio expositivo del Sermón del Monte. Esta es la sesión número 17. Antes de diciembre, todo el mes de agosto, septiembre, octubre, estuvimos estudiando las palabras de Cristo, el Sermón del Monte, que sabemos que el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, representan la doctrina de Cristo Jesús, las enseñanzas de Cristo. Pablo le llama la ley de Cristo a ese pasaje de la Biblia, y acá Cristo va a exponer la esencia de su doctrina. Sabemos, que Mateo no estuvo presente. Mateo escribe el Sermón del Monte, mas él no estuvo presente. Él luego recopila, lo escribe. Mateo fue ganado para Cristo más adelante. Y obviamente, escribir un sermón de completo, pues es muy complicado, es muy difícil. Así que él nos pone algunos pasajes importantes de ese sermón. Algunos estudiosos piensan que el sermón pudo haber durado 4 horas, 5 horas, un sermón extenso, o también pudo haber sido una suerte de seminario donde hay conferencia, un descanso, luego otra conferencia, pero sabemos que no fue algo multitudinario, no fue una enseñanza a las masas como Jesús acostumbraba, ¿no? Él había predicado a los 5,000, los panes y los peces, ¿no? Se habían multiplicado, mucha gente llegaba para recibir sanidades, pero en el capítulo 5 de Mateo vemos que Jesús sube al monte, Sermón del Monte. Jesús sube al monte, no está en el valle, no está a nivel de cancha, no está en donde están todas las personas, no está en lo común y lo ordinario. Él sube al monte. De alguna manera, espiritualmente hablando, en este ayuno, amén, estamos subiendo al monte, estamos yendo más allá de lo común, estamos profundizando, ¿no? Y esta semana, yo creo que ha servido de adaptación para muchos en el ayuno. Viene la segunda semana, le animo a que incremente un poquito más su ayuno, a que se meta más con Dios, ¿no? Todavía la semana pasada fue de desintoxicación, de acoplamiento, pero siga subiendo. Entonces, fueron los discípulos de Jesús los que siguieron a Jesús en el monte. El feligrés se queda en el valle, el feligrés va a buscar bendición, el feligrés va a recibir lo que Jesús tiene para él, va a comer de los panes, de los peces, va a ser sanado, va a ser exhortado, va a ser animado, etcétera. Pero el discípulo va más allá. El discípulo se queda después del feligrés a recoger las sillas, a limpiar la explanada, a ver todos los detalles. Y ellos subieron al monte. Entonces, el Sermón del Monte es la escuela de discípulos de Jesús, la esencia de la doctrina de Cristo, para que nosotros sepamos qué es un discípulo de Cristo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? La respuesta es aquellos que se apeguen al Sermón del Monte. Si queremos ser discípulos de Cristo, a donde tenemos que ir es al Sermón del Monte. Porque en el Sermón del Monte vamos a ver estos 4 planteamientos que yo le pido que usted se aprenda, ¿no? Doctrina, fe, conducta y práctica. Doctrina, fe, conducta y práctica. Esto va en ese orden, es la progresión del aprendizaje cristiano. Primero tenemos la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Son los fundamentos inamovibles, los valores absolutos que no van a cambiar por usted ni por mí, ni porque estemos en el siglo XXI. Esa es la doctrina, es como la ciencia, son leyes inamovibles, no van a cambiar, son estándares universales. Un ingeniero civil, por ejemplo, él no se va a basar en sus sentimientos, él se va a basar en las leyes de la física para construir un edificio.
Se va a basar en las leyes gravitacionales, en las leyes de la resistencia de los materiales, y con base en eso va a construir un edificio. ¿Okay? Hay leyes en todos los campos. Los que hacen las vacunas contra el COVID no agarran ajo y lo revuelven con limón y le ponen allá pimienta, ¿no? Simplemente ellos se basan en leyes, en estándares, y con base en eso hacen las vacunas. Y así pudiéramos hablar de cualquier campo de la ciencia, ¿verdad? Los que construyen aviones tienen que sujetarse a las leyes de la ¿cómo se llama? No termodinámica. Esas leyes, ¿no? Se tiene que adaptar, y con base en eso, pues construir un avión. Entonces, la doctrina son cosas que no van a cambiar. 2 más 2 es 4. No va a cambiar por usted, no va a cambiar por mí, no va a cambiar porque eso vaya en contra de mis sentimientos. Eso es doctrina, y nosotros tenemos que aprender doctrina. Porque el cristianismo no es un mundo de lindos sentimientos, no es un mundo emocional de buenas intenciones. El cristianismo verdadero se basa en la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. De la doctrina viene la fe. La fe se sostiene por el andamiaje doctrinal de la palabra de Dios. No crea lo que usted quiera creer. No sea solamente un positivista, porque no se trata de eso. Ay, voy a tener pensamiento positivo, no pienso en lo malo, no pienso en lo malo, pienso en lo lindo. No, la fe depende, se ancla en la doctrina de Cristo. Por eso tenemos la doctrina como fundamento, luego la fe, luego viene ¿qué cosa? La conducta. Y finalmente la práctica, un estilo de vida. Por eso la Biblia nos presenta esta progresión para los verdaderos discípulos de Cristo: doctrina, fe, conducta y práctica. Ese es el manual, esa es la progresión de un verdadero discípulo de Cristo, y es lo que hace Jesús. En el capítulo 5 tenemos las bienaventuranzas, que son 9 paradojas que el mundo considera cosas negativas, pero Jesús dice, hey, es bueno. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Entonces, lo que el mundo considera malo, Jesús dice acá que es bueno. Luego tenemos la parte de la luz y la sal y la luz, que es nuestro rol en el mundo, nuestra función como discípulos de Cristo en el mundo. Luego Jesús nos habla de la visión espiritual, cuando nos dice que si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas, y que si nuestro ojo es bueno, estará lleno de luz. También nos habla Jesús de la ley, y Él nos dice, yo no vine a cancelar la ley, yo no vine a destruir los estándares divinos, al contrario, vine a cumplirlos, y vine a enseñarles cómo cumplirlos, y vine a decirles que eso es la base, el piso, el fundamento de una vida agradable a Dios. ¿Dios quiere que usted ande en el Espíritu? Sí. ¿Dios quiere que usted eche fuera demonios? Sí. ¿Dios quiere que usted hable en otras lenguas? Sí. ¿Que usted profetice? Sí. Pero no sin la justicia. La justicia es la base, el fundamento. Y Jesús nos explica los mandamientos, que obviamente Mateo no los puso todos, pero yo me imagino que Jesús los explicó todos. No matarás, no cometerás adulterio, no perjurarás, etcétera. Y bueno, todo el sermón del monte, ya vimos capítulo 5, capítulo 6, 16 sesiones. Si usted no las ha visto, yo le recomiendo que entre a mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Ahí están las 16 sesiones y muchas otras cosas más, ¿no? Y las pueda ir viendo una por uno. Si, bueno, lo que yo hago normalmente cuando trabajo, cuando hago algo en mi casa, pues pongo una prédica, ¿verdad? Y estoy trabajando, estoy escuchando. O cuando manejo también, me gusta escuchar prédicas. No tengo pastores favoritos, yo busco temas. Me interesa un tema y busco un tema, ¿ok? Entonces, hasta este punto hemos llegado. Decidimos antes ¿cómo se llama? Del aniversario, poner una pausa al estudio, y yo les comenté en enero vamos a retomar, y bueno, hoy estamos retomando el estudio, y hoy vamos a ver el capítulo 7 de
el Sermón del Monte, vamos a ver los versículos 1 al 6. Hoy vamos a ver esa parte del Sermón del Monte. Muy bien, así que estamos en Mateo 7, del 1 al 6. Voy a leer para ustedes me siguen con la vista. Dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida que miden serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y les despedacen. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable esta mañana. Padre, pedimos que sea tu palabra, tu unción enseñándonos, Padre. Todos los que estamos acá reconocemos nuestra necesidad de ti, de tu palabra, de que nuestra fe necesita ser afianzada, afirmada, establecida sobre fundamentos eternos, no sobre sentimientos subjetivos, no sobre emociones transitorias, sino sobre tu santa y bendita palabra que nunca cambia. El cielo y la tierra pasarán, tus palabras no pasarán. Y hemos escogido este fundamento eterno, Padre, para fundamentar en ella nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestra economía, todo, Señor. Reconocemos que son tus estándares absolutos lo que le da sostenimiento a nuestra vida, Señor. Como recién dijimos, Padre, doctrina, fe, conducta y práctica nos va a conducir a una vida agradable delante de ti en el poder del Espíritu Santo. Bendecimos pues esta palabra, Señor, y pedimos tu manto sobre este lugar y tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces estamos en Mateo 7 del 1 al 6. ¿Cuál es la estructura de este mensaje? Tenemos 5 puntos que vamos a abordar el día de hoy. Número 1, los 2 significados de la palabra juzgar. El sentido de la palabra mirar, número 2. Número 3, la autoridad moral de un discipulador. Número 4, la mentoría cristiana. Y número 5, lo santo y las perlas, que ese es el título del tema de hoy. Lo santo y las perlas. Lo santo y las perlas. Muy bien, entremos entonces al punto número 1, los 2 significados de juzgar. Jesús dice en el verso 1, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida que miden les será medido. Bueno, la palabra juzgar, hermanos, viene de una palabra griega que es la palabra krino, que tiene 2 significados, un significado objetivo, un significado, digamos, de diccionario, y tiene un significado coloquial. Las palabras pueden cambiar su significado dependiendo de el valor que la gente le da a esa palabra. Por ejemplo, aquí en Yucatán, ¿no? Ustedes saben que le damos el valor, cambiamos el significado de la palabra buscar, ¿verdad? Ya lo buscaste, no lo busqué. Pero te dije que lo busques, sí, pero no lo busqué. ¿Y por qué no me obedeciste? Sí lo hice, pero no lo busqué. Porque acá cambiamos el significado por encontrar, ¿no? Él debe decir, sí lo busqué, pero no lo encontré, ¿no? Y bueno, así pasa también en todas las culturas. Y esta no es la excepción. Así que podemos ver que hay 2 significados de la palabra juzgar, y Jesús va a referirse al significado coloquial más que al significado objetivo, al significado de diccionario. La palabra krino, la palabra juzgar, tiene 2 significados. Uno es distinguir, emitir un juicio, hacer un razonamiento
y emitir una opinión, emitir un juicio de un hecho basándose en el conocimiento de cierta disciplina o ciencia y no en afecciones personales. Por ejemplo, el perito de un accidente va a juzgar un accidente. El perito no estuvo en el accidente, no conoce a las personas que participaron en el accidente, ni siquiera conoce las motivaciones en el corazón de las personas, pero él llega 2 horas después y él juzga el accidente. Y la palabra de él es ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, él lo que hace, si hay un quemón de llanta, él mide con una cinta el quemón de la llanta. Y con base en esa medición, él determina a cuánta velocidad venía el vehículo. No hay ninguna afección personal. No hay ninguna relación con las personas. Él va a basarse en datos duros. Él va a basarse en hechos objetivos. Y con base en una ciencia, en una disciplina, más los hechos, él va a emitir, ¿qué cosa? Un juicio. Eso es juzgar. Sería irracional que Jesús nos dijera que no hagamos ese tipo de cosa. Así que aquí no se refiere a que no emitamos juicios objetivos basándonos en cierta disciplina y en cierto hecho. Lo mismo hace un médico cuando después de que le entregan los estudios, él mira los estudios y con base en el conocimiento, la ciencia de la medicina, él emite un juicio y dice, mira, tú tienes este problema y necesitas este tratamiento. Lo mismo se aplica para un árbitro de fútbol. Un mal árbitro de fútbol sería aquel que juzga por preferencias para su equipo. A lo mejor el árbitro le va al América, ¿no? Y no lo culpamos, ¿verdad? Entonces el árbitro, pues, él va a emitir, si emite un juicio favorable porque su equipo está jugando, pues sería un mal juez. Así que eso es juzgar, lo que hace un juez. El juez no tiene ninguna relación con el delincuente, no conoce al delincuente. Él analiza los hechos y con base en una ciencia, en una disciplina, en ciertas leyes, él emite un juicio. Eso es juzgar. Así que Jesús acá nos está refiriendo a esto como si, como que no juzguemos, ¿no? Realmente, lo que acabo de explicar, sí debemos juzgar. Nosotros los cristianos debemos juzgar, más aún cuando tenemos, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Más aún debemos juzgar cuando conocemos los estándares divinos. Nosotros podemos juzgar. Ok, leo para ustedes 1 Corintios 6:2, ¿qué es lo que dice? ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Oye, pero Jesús dice que no juzgues. Y acá dice que vamos a juzgar al mundo. Porque Jesús nos está refiriendo a emitir un juicio objetivo con base en una disciplina. ¿Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Dice Pablo a los Corintios. ¿No saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida no debemos juzgar? Juan 7:24, Jesús dice, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. O sea que sí hay que juzgar. Apocalipsis 20:4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que sí tenemos que juzgar. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice no juzgues para que no seas juzgados? Lo entendemos cuando vemos el versículo paralelo en Lucas. Yo voy a leer para ustedes para que Lucas 6:37. En Lucas 6:37 vemos el mismo versículo, solo que Lucas va a agregarle algunas palabras más. Dice Lucas 6:37, no juzguen y no serán juzgados. Y luego agrega, no condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Así que de los dos significados de juzgar, Jesús en este pasaje, Mateo 7, se está refiriendo al segundo significado, al coloquial. ¿A qué se refiere entonces Jesús? A condenar. No condenes.
No juzgues per se, no juzgues cuando estás atacando a una persona. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. En cierta forma, nuestro sentido de justicia se debe ir agudizando con el paso del tiempo, de tal manera que nosotros seamos capaces de juzgar las cosas de esta vida y gobernar correctamente. ¿Qué cosa? La familia, el trabajo, la iglesia, el ministerio. Tenemos que aprender a juzgar, porque si nosotros no sabemos juzgar, no podemos gobernar. Tenemos que tener un sentido fino de la justicia para que podamos juzgar. Pero Jesús se está refiriendo a condenar. Eso es lo que no hay que hacer. No debemos condenar. En este otro significado, significa no perdonar. Significa ensañarse con otra persona porque cometió un error. Significa tener un odio personal. En el sentido de juzgar y condenar, hay un elemento personal. Cuando nosotros juzgamos con justo juicio, cuando nosotros aplicamos el sentido objetivo de crino de la palabra juzgar, no hay nada personal. No tengo nada en contra tuya. Estoy emitiendo un juicio basado en ciertos hechos, basado en ciertos datos y conociendo una disciplina. Entonces voy a juzgarte, voy a decir, estás equivocado. No hay nada personal, no tengo nada en contra tuya, estoy siendo un perito. Estoy emitiendo un juicio objetivo, no tendencioso, no a favor ni en contra, pero en el sentido equivocado de crino, de juzgar, ya hay algo personal. Te tengo filo y estoy esperando que cometas un error para darte. Entonces Jesús dice acá, no juzgues, no condenes, no andes allá viviendo con falta de perdón. Porque cuando alguien comete un error hacia nosotros, nosotros nos sentimos con el derecho de juzgar, de condenar, de no perdonar. Y esto es lo que está incorrecto. Este sentido de la palabra es lo que está incorrecto. Cuando aplicamos, hermanos, al 100% la justicia y no usamos misericordia. Si nosotros aplicamos al 100% la justicia y no usamos misericordia, ¿estamos pecando? No, no estamos pecando. Vamos a suponer que Emanuel me debe 1,000 pesos, ¿no? Y no me los ha pagado. Y yo, me los tienes que pagar, y me los tienes que pagar, y hasta el último centavo me vas a dar. Entonces yo estoy aplicando justicia. ¿Estoy pecando? No estoy pecando. Y si no me lo pagas te voy a demandar, y no me importa que voy a gastar más dinero, pero me lo tienes que pagar. O sea, estoy siendo 100% legal y no estoy aplicando misericordia. Jesús nos dice, si tú haces eso, no pecas, no estás pecando, pero con la misma vara que tú mides, así te van a medir a ti. Entonces tenemos que entender este significado negativo de juzgar. Si juzgamos, porque emitimos juicios objetivos de la vida con base en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no debemos juzgar en relación de condenar a las personas, de culpabilizar a las personas y de irnos hasta las últimas instancias por algo que a lo mejor se soluciona si nosotros emitimos misericordia. A lo mejor en este ejemplo Emanuel se me acerca y me dice, Carlos, ¿sabes qué? La verdad, me quedé sin trabajo, no te puedo pagar, dame chance, tengo 100 pesos acá, acéptalo como parte del pago. Y yo puedo decir, no te preocupes, Dios te bendiga, recíbelo como una ofrenda de amor. Entonces yo estoy dejando el precedente para que el día de mañana, cuando yo esté de ese lado, Dios me dé a mí, ¿qué cosa? Misericordia. Yo necesito misericordia. ¿Usted la necesita? Levante su mano si necesita la misericordia. Déjela arriba, déjela arriba, déjela arriba. ¿Ok?
ahora usted también entonces dé misericordia. No sea 100, puede bajar la mano, no sea 100% legal. Aplique misericordia. Esta es la enseñanza que nos está dando Jesús acá. Santiago 2:13 dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El que no hace misericordia peca, no peca. No está pecando, no está violando la ley, pero con la misma medida se le va a medir a él. Juicio sin misericordia se le va a dar a aquel que no hiciere misericordia. Por eso dice Jesús, con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides te será medido. Entonces hay un margen, ¿ok? Hay un margen. ¿Cómo lo podemos aplicar, no? En términos económicos. Alguien le debe dinero, usted lo pide, lo necesita. No le paga, usted lo pide, lo necesita. Ya después de algunas veces usted dice, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. No voy a pelearme por esas cosas. Voy a entregárselo a Dios. Y entonces usted lo pone en manos de Dios. Gálatas 6:1 nos da este entendimiento. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Cometió un error en el hermano. Te lo dije, ese hermano, algo me olía mal. No, algún hermano comete un error en la iglesia, usted que es espiritual, restáurele ¿cómo? Con amor, con misericordia, con espíritu de mansedumbre. No te ensañes sobre el caído, no hagas leña del árbol caído, restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué dice después? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú corrijas a alguien, cuando tú como líder disciplines a alguien, considérate a ti mismo, porque el día que a ti te toque, tú vas a necesitar misericordia. Esa es la regla de oro, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿cuál es el balance de esta enseñanza? Porque muchos han entendido mal este pasaje. No juzgues, hermano. Entonces, nadie corrige a nadie. Nadie corrige nada. Todos vemos el pecado y dejamos que pase. No ese es el sentido. Corregir el pecado, hablar con el hermano que está cometiendo un error, pero con misericordia, con amor, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros que podemos también ser tentados. Ese es el balance de este versículo de juzgar. Uno es para impartir justicia y el otro es para aplicar misericordia. Muy bien, entonces con esto terminamos el punto número 1, los dos significados de juzgar. La palabra juzgar viene del griego krino. Un significado es emitir un juicio objetivo basándonos en los hechos y tomando en cuenta el conocimiento de una disciplina. ¿Ok? Se emite un juicio sin que haya una afección personal hacia las personas. Esa es la forma correcta de juzgar. ¿Qué no debemos hacer? Juzgar visceralmente. Juzgar ad hominem, cuando ya tengo algo en contra de la persona y aprovecho el error de la persona para ensañarme, como lo hizo Cam con su padre Noé. Solo espero que Noé cometa el error y entonces se ensañó con su padre. Entonces ahí estamos viendo que hay algo personal, hay una afección personal hacia la otra persona. Así que eso es lo que está incorrecto. Ahora vayamos al versículo 3 y vamos al punto número 2, que es el sentido de la palabra mirar. Verso número 3. ¿Y por qué miras? Hay que subrayar esta palabra. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué miras? El sentido de la palabra mirar, del griego biepo, que significa observar
examinar, escudriñar. Eso significa mirar. Jesús está diciendo, ¿por qué miras, examinas, te enfocas minuciosamente en los errores de tu hermano y no estás mirando tu propia vida? Porque tenemos acá dos elementos más, la paja y la viga. La paja, del griego kafo, que significa polvo, basurita, una partícula que entró al ojo y que hace lagrimar. Entonces uno no puede ver bien porque tiene esa partícula. Y la palabra viga, que es la palabra dokos, que significa tronco, algo que sostiene un techo, una trave, algo estructural. Quitas esa viga, se cae todo. Entonces está haciendo Jesús acá una comparación hiperbólica, porque es una exageración. No cabe un tronco en nuestro ojo, ¿verdad? No podemos ni siquiera imaginar un troncote en nuestro ojo. Así que Jesús está exagerando el ejemplo para que entendamos la importancia de que nosotros tratemos con nuestra vida primero antes de querer corregir a otros. Entonces, parafraseando el pasaje, ¿cómo diría? ¿Por qué miras? ¿Por qué examinas? ¿Por qué te enfocas minuciosamente en los pequeños errorcitos de otros y no te ocupas de componer los fundamentos de tu vida? Eso es lo que Jesús está diciendo. Los espiritualistas hoy dicen, ustedes no se consagran, ustedes no ayunan, ustedes no oran, ustedes no son espirituales, no profetizan, dicen ellos. Pero en su casa, la viga que sostiene el fundamento de su casa está toda rota. Y solamente hay escombros. Y sus hijos están viviendo mal. Y su matrimonio está mal. ¿Por qué? Porque están juzgando las cosas pequeñas, pero en su vida hay cosas fundamentales que están mal. Eso significa, eso es el sentido de la palabra mirar, juzgar, menospreciar, tener un ojo malo, mirar con desprecio, juzgar condenando. Entonces la persona dice, mira él, mi líder, me quiero cambiar de líder, porque mi líder no enseña bien. A lo mejor tiene razón. O me aburre, a lo mejor tiene razón. Pero ¿qué es eso? Una partícula, una basurita de polvo en el ojo del líder. Y él que quiere cambiarse, o ella que quiere cambiarse, porque según quiere ser más espiritual, en su casa ves los troncos que sostienen la estructura caídos. Cosas fundamentales, cosas importantes están mal, pero él está mirando cosas insignificantes en otra persona. Así que Jesús nos exhorta, nos anima a que no hagamos esto. Muy bien, con esto terminamos el segundo punto y podemos decir que ya vimos los dos significados de la palabra juzgar, la palabra crino, el sentido de la palabra mirar, y ahora vamos al punto número 3, la autoridad moral de un discipulador. La autoridad moral de un discipulador. Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús acá está partiendo, hermanos, de la presuposición de que el ministerio se trata de sacar paja de los ojos. No está diciendo, no juzgue nada, no diga nada, veo a mis hermanos cometer errores y yo me hago de la vista gorda, porque no quiero incomodarlos, no quiero entrar, no quiero ser molesto. Que Dios le revele que está mal, voy a orar por él, pero yo decirle no. Y dice Jesús, no. El ministerio muchas veces trata de nosotros sacar paja, sacar basuritas de los ojos de nuestros hermanos. Y eso a veces cuando sacamos la paja, ¿verdad? Lagrima la persona, ¿no? Sale su lagrimita. Y bueno, eso es parte del ministerio. No es la totalidad del ministerio,
pero sí que conlleva esa parte importante. Hace un par de semanas tuvimos una situación ahí platicando, ¿no? En la oficina, y yo sentí que una persona de las que estábamos allá adentro había sido muy fuerte en sus comentarios, había usado palabras fuertes, hasta yo me quedé así como en mi silla, ¿no? Terminó todo, nos fuimos, estuvimos acá en la reunión alabando al Señor, terminó, despedí a toda la gente, y el Señor puso en mi corazón hablar con esa persona. De la nada llegó el Espíritu Santo, boom, habla con esa persona. Y empecé a buscarla, así, ya se había ido. Entonces le llamé por teléfono y le dije, ¿todo bien? ¿Qué tal? Sí, bueno, nada más quería comentarte esto, que lo que dijiste hace rato fue un poco fuerte, esta palabra estaba pesada, hubieses utilizado esta. Y me dice la persona, sí, pastor, también yo lo sentí, yo voy a hablar con la persona, le voy a explicar. ¿Qué fue eso? Quitamos un polvito, quitamos una basurita. Yo pude haber dicho, no, que siga, pues ahí que Dios le revele, ¿no? A ver cuándo, que Dios le muestre. Y a lo mejor el día de mañana podría cometer nuevamente el error y más grave. Y cada vez más grave. Pero cuando nosotros tenemos esa, digamos, preocupación moral de ir y decirle a nuestro hermano que evidentemente estamos viendo que está cometiendo un error, tenemos la obligación moral, hermanos, de, con amor, con espíritu de mansedumbre, decirle, hermano, esto que yo veo que usted está haciendo, no creo que sea correcto. La forma en que usted trata a su esposa, no veo que sea la correcta. Digo, con mucho amor se lo digo, no me quiero meter en su vida, pero esto es lo que yo puedo ver. ¿Por qué? Porque el ministerio trata de eso. El discipulado trata de eso. Por eso Jesús dice, ¿cómo le vas a decir a tu hermano? Presuponiendo que se supone que le vamos a decir al hermano cuando suceda. ¿Cómo le vas a decir al hermano? ¿Con qué autoridad le vas a decir al hermano? Deja que yo saque esta partícula de polvo de tu ojo cuando tú tienes una tremenda viga en el tuyo. Entonces, hermanos, el ministerio se trata en parte, no al 100%, de corregir al hermano, corregir al discípulo. Oye, ya no vuelvas a hablar así, no digas esa palabra, esa grosería ya no la digas. Oye, tienes que congregarte. Entonces, los discipuladores, pues estamos discipulando. Y el discipulado conlleva muchas veces sacar paja del ojo del hermano. Así que se supone que lo vamos a hacer. Pero ¿cómo le vamos a decir a un discípulo que haga algo que nosotros no hacemos? Entonces no tenemos autoridad moral para hacerlo. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros discípulos que vengan a servir cuando nosotros no agarramos una escoba, cuando nosotros nos servimos? ¿Cómo le vamos a hablar a los discípulos de obediencia cuando yo no estoy diezmando? ¿Con qué autoridad voy a decirles que hablarles de obediencia? ¿Cómo le voy a decir a mis discípulos que se consagren y que no hagan cosas indebidas con la pareja, con la persona que están conociendo, cuando yo hice cosas indebidas? ¿Cómo le voy a decir a los discípulos que se sujeten a la autoridad cuando yo ando hablando mal de mi líder? Entonces, yo no puedo sacar la paja del ojo ajeno cuando yo estoy cometiendo el mismo error. Por eso, la autoridad moral de un discipulador es la obediencia. La obediencia nos da autoridad para nosotros ser discipuladores. Según de Corintios 16 dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lucas 6:37, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Según de Corintios 13:5, la parte A, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿Irían ustedes a un psicólogo que ya intentó suicidarse 3 veces? ¿Irían a un psicólogo? ¿Irían a un consejero matrimonial que está en su 5ª esposa? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en lo fundamental está fallando. ¿Cómo me va a dar un consejo matrimonial cuando estoy pasando una crisis en mi matrimonio?
¿Cómo me va a dar un buen consejo él que ya salió 5 veces del pacto matrimonial? Aunque tenga su título de psicólogo. ¿O iríamos con un dentista que tiene toda la dentadura picada? Por supuesto que no. Entonces, el sello distintivo de un buen discipulador es que es obediente. Obedece los mandamientos de Dios, se sujeta como el centurión a la autoridad y tiene una vida ética. La ética es la puesta en práctica de los mandamientos de Dios. Tiene en orden sus finanzas, la mayordomía. Tiene en orden su matrimonio, su familia. Eso entonces le da autoridad para sacar la paja del ojo ajeno. Y nosotros estamos en este proceso. Usted va a crecer, no sabe cuánto, cuando empiece a sacar pajas. Porque cada vez que usted saque una paja, cada vez que usted corrija algo, usted va a acordarse de usted mismo. Usted va a mirarse a usted mismo. Y usted va a saber que está en un proceso, no solamente personal. Por ejemplo, mi esposa Abby y yo, antes en los años 90, ¿verdad? Hace algunas décadas, pues empezamos nuestro noviazgo, ¿verdad? Y el pastor nos pastoreó y tuvimos una etapa de amistad especial y luego, pues nos guardamos, no teníamos romanticismo ni nada. Luego pasamos al noviazgo, al compromiso para casarnos y luego nos casamos. Eso lo hicimos nosotros por obediencia. En mi corazón no quería yo hacerlo, en mi emoción mucho menos, ¿no? Pero lo hicimos y nunca supimos que lo que nosotros hicimos cuando jóvenes, el día de mañana sería un estándar para los jóvenes de ahora. ¿Por qué? Porque al nosotros pedirle eso a los jóvenes de ahora, lo hacemos con la autoridad. ¿Cuál autoridad? Que yo mismo lo hice. ¿Qué le da autoridad a usted de decirle a sus discípulos que sirvan en la iglesia? Que usted ha servido en la iglesia o sirve en la iglesia. ¿Qué autoridad moral tiene usted para decirle a los discípulos que obedezcan? Pues que usted es obediente. ¿Con qué autoridad usted le va a decir a alguien que guarde los parámetros de la iglesia cuando usted no está dispuesto a hacerlo? Y eso es una viga. Eso es una viga. Por eso, la autoridad moral de un buen discipulador viene de su obediencia. Obedezca y Dios le va a respaldar para tener autoridad. Muy bien, entonces hemos cubierto ya 3 puntos, ¿verdad? Los 2 significados de la palabra juzgar, el sentido de la palabra mirar, la autoridad moral de un buen discipulador, y ahora vamos a ver la mentoría cristiana. El trabajo de la mentoría cristiana implica sacar polvo de los ojos de nuestros hermanos. Hebreos 12:13. Hagan sendas derechas para sus pies. Hagan sendas derechas para sus pies. Está hablando en primera persona. ¿Quién va a hacer sendas derechas para sus pies? Yo lo tengo que hacer. Esa es la ética personal. Yo tengo que vivir correctamente. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es el objetivo correcto de la mentoría cristiana? ¿Cuál es el objetivo incorrecto del liderazgo? El objetivo correcto de la mentoría cristiana es la restauración. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Una restauración. Voy a corregirte para restaurarte, para sacarte de tu error. Eso es amor, aunque no parezca, aunque al momento no parezca, eso es amor. ¿Cuál es el objetivo incorrecto de la mentoría cristiana? Te desecho, te rechazo, te saco, para que lo cojo se salga del camino y que no sea sanado. Ese es el liderazgo incorrecto, el liderazgo fariseico.
Ahora, pero si la persona no quiere cambiar, usted tiene que soltarlo, porque usted no es mejor que Jesús. Usted no es más bueno que Dios. Usted tiene que ver dónde está la línea donde llega su trabajo. Si yo estoy corrigiendo a alguien y esa persona no quiere cambiar, llega un punto donde yo ya no puedo hacer más. Es la voluntad de la persona que está saliendo de la voluntad de Dios. Está saliendo de la cobertura de Dios y yo ya no puedo entrar a su cerebro y cambiarlo. Llegó a mi límite y entonces, como Jesús y el hombre rico, lo amó, pero lo dejó ir. Amamos y lo dejamos ir. Ya no podemos hacer más porque está la voluntad activa de la persona tomando decisiones. Y acá es donde aplica Romanos capítulo 1, que dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Vemos ese pleito, ¿no? Ese conflicto entre Dios, el Espíritu Santo y el hombre en Génesis capítulo 6, cuando dice que el Espíritu Santo está lidiando con el hombre, está batallando con el hombre, trayendo el Espíritu Santo al camino correcto, y el hombre nuevamente se va al mal y el Espíritu Santo. Entonces hay una lucha del Espíritu Santo con el hombre. Entonces, ¿cuál es el dictamen de Dios? Acorta la vida del hombre. Sus años serán 120 porque ciertamente él es carne. No contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne. Entonces, Dios ya no se pelea con el hombre. Llega un momento donde Dios suelta al hombre y entra Romanos capítulo 1 y los entrega, son entregados a sus pasiones. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros corregimos a alguien, es por amor, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el objetivo. Pero si la persona no quiere ser corregida, ¿vamos a secuestrarla? ¿Vamos a amarrarla a una silla y la ponemos acá para que escuche? Por supuesto que no. Entonces vamos a permitir que la persona se vaya. Y entonces el trato de esa persona ya viene directamente con Dios. Por eso nosotros tenemos que entender cómo funciona la disciplina gobernativa de Dios. Dios nos permite dentro de la iglesia ser disciplinados, ser corregidos, ser formados dentro de su reino, dentro de la cobertura de su reino. Y Dios nos dice, prefiere que te corrijan en la iglesia y no que te corrija yo. Porque si te corrijo yo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Biblia. Pero Dios en su misericordia y partiendo del principio de autoridad espiritual, Dios dice, si te corrige el pastor, cuenta como que yo te corrigiera. Aunque lo va a hacer 300 veces más leve que lo haría, de lo que lo haría el Señor. Entonces, esta es la mentoría cristiana. ¿Cuál es el objetivo de la corrección? ¿Cuál es el objetivo de sacar la paja? Ya vimos que uno tiene que tratar consigo mismo primero, pero luego, ¿cuál es el objetivo? Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Ok? Vamos a ser misericordiosos, vamos a decir la verdad, vamos a corregir, pero haga lo que yo hago, digo la verdad, corrijo y embarro a la persona con miel, ¿no? Y le explico que es por su bien, porque yo estoy considerándome a mí mismo también. No seamos cristianos humanistas, cristianos que no dicen nada, cristianos que no corrigen, cristianos que dejan que las otras personas sigan en sus errores. Vamos a corregir, pero vamos a hacerlo con respeto, con amor y misericordia. Y nos vamos al último punto, el punto número 5, lo santo y las perlas. Ay, hermanos, abroche su cinturón, hermanos. No se me vaya a caer de la silla, por favor. Porque qué duro es este versículo que sigue, el versículo 6. Este versículo hace pedazos nuestra teología humanista de la figura de Cristo
una figura de un hombre de amor, un hombre, ay, que no pasa nada y yo les amo a todos y tomémonos de la mano, salvemos el mundo, Kumbaya, Señor, Kumbaya. No, ese no es Cristo Jesús. Nosotros el mundo ha dibujado a Jesús como un pacifista, como un humanista, como una persona tan linda, tan linda, tan linda, tan linda, tan linda. Esa es la figura que el mundo ha pintado de Jesús. Por eso nosotros llegamos a la iglesia y cuando alguien nos corrige, ¡ah! No hay amor acá. Pensamos que eso no es amor. Por eso Jesús dice, y eso me encanta de la personalidad de Cristo, porque me revela la esencia del verdadero Cristo a quien seguimos. Jesús nos dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra. Como que Jesús adelantándose y diciendo, yo sé que un día van a predicar que yo vine a traer paz a la tierra. No piensen que yo vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz. No vine para que toda la gente se ame y se abracen y que tengan un lindo mundo. No, yo vine a traer espada. Vine a poner en disensión al hombre contra su padre. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo, estamos siguiendo valores exclusivos, no inclusivos. Estándares divinos. No vamos a cambiar 2 más 2 es 4 porque la otra persona se ofendió y para él siempre ha sido 3 y en su familia le han enseñado que es 3 y yo sé que Dios me va a entender que para mí es 3. No, es 4. Y entonces, cuando nosotros nos apegamos a estándares, usted va a encontrar conflicto. Y esa es la parte que casi no se predica de Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado alguna prédica de Cristo cuando Él hace un azote de cuerdas en el templo? El enojo de Cristo. Así que vamos a desmistificar la falsa imagen de Cristo que el mundo nos enseñó. Un Cristo compatible con Buda, un Cristo condescendiente con Mahoma, un Cristo que puede relacionarse, no importa, nosotros somos hermanos. No es ese Jesús. Jesús vino a traer espada. Y en el verso 6, a mí me destruye el verso 6, ese concepto pacifista, moralista, humanista de un Cristo pacífico y nos confronta con la realidad de que nosotros no podemos ser más buenos que Él. Dice el verso 6, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los desprecien. ¿Qué es lo santo? ¿Qué son las perlas? ¿A qué se refiere Jesús? Porque en mi Biblia, hermanos, no sé si en la suya, el versículo 6 viene separado por un espacio del párrafo del editor de la Biblia, separó el párrafo 6 del bloque anterior, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene su Biblia separado el verso 6 del verso 5? Y hasta tiene otro título, ¿no? O sea, los editores, que obviamente no son los escritores originales, dividieron la Biblia en capítulos, en versículos. Sabemos que sucedió en el siglo XVI. Y los editores actuales dividen la Biblia en párrafos, no con una mala intención, con una intención buena de facilitarnos la lectura y entender pues que son párrafos. El problema de esto es que esa es la intuición del editor, el pensamiento del editor. No es el pensamiento original del escritor, mucho menos del autor. Entonces, la Biblia fue escrita en prosa, fue escrita de corrido, no habían estas separaciones. Y en el verso 6, los editores nos separan el verso 6 del verso 5, porque parece que no tiene ninguna relación. Parece que lo que acabamos de hablar es una cosa y pasamos a otro tema. Y entonces no le des lo santo a los perros, ni tus perlas a los cerdos, no sea que te pisoteen y se vayan, ¿no?
que los desprecien. Pero no es así. Jesús está cerrando el tema, el contexto de lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo santo? ¿Qué son las perlas? Lo santo es tu consejo. Lo santo es tu corrección. Lo santo es tu tiempo, el tiempo que empleas para hablar con una persona que tiene una paja en el ojo. Lo santo es tu mentoría. Lo santo es tu liderazgo. Lo santo es el amor que tú le tienes a tus hermanos. Lo santo, las perlas, son los pasajes bíblicos que utilizas para decirle al hermano: mira, hermano, vente para este lado, haz las cosas bien, no te enojes con lo que te dijeron en la iglesia. Es bueno que tú obedezcas. Lo santo es nuestra mentoría, nuestro amor. Eso es lo santo. En el contexto de lo que estamos viendo, encaja perfectamente el versículo. ¿Por qué? Porque el ministerio, hermanos, en gran parte del ministerio se va a tratar de sacar polvo de los ojos. Se va a tratar de ayudar a la gente, de hacer pequeños señalamientos cuando sea necesario y corregir. Una pequeña llamadita, una platiquita debajo de un árbol, algo sencillo. No vamos a hacer un concilio por algo pequeño. Claro, el concilio tiene su lugar cuando hay cosas que no se han solucionado. Pero no vamos a hacer algo grande por algo pequeño. Eso es lo santo. Las perlas son los consejos de amor de una persona que no me está dando por mi lado, una persona que me está amando bíblicamente, me está amando correctamente, me está diciendo la verdad aunque me está incomodando. Eso es lo santo. Y ahora, ¿qué son los perros? ¿Qué son los cerdos? Aquí es donde se destruye nuestra imagen humanista, pacifista, idealista de un Cristo vestido de blanco como si fuese el líder de una secta, ¿no? Como un monje tibetano que no pisa a la hermana hormiga para no matarla. Y el alacrán, ay, dejo que me pique porque eso es parte de su vida. ¡Ay! No podemos ser más buenos que Dios. Los perros y los cerdos son las personas que no aman la verdad. Son las personas que van a desechar el consejo. ¡Qué fuerte! ¡Qué palabra tan dura! Oye, hay que censurar a Jesús, ¿no? Lenguaje de odio, discriminación ese Jesús. Los perros son las personas que van a pisotear tus buenos consejos. Van a hacer caso omiso de tus llamamientos al orden de Dios. No sea, dice el versículo, que las pisoteen. ¿Qué van a pisotear? No dice que te pisoteen, que las pisoteen. ¿Qué van a pisotear? Las perlas que tú les vas a dar. El tiempo que vas a ocupar para ir a verlos, para tomarte un café con ellos, para explicarles. Eso van a pisotear. Y se vuelvan y los desprecien. ¿Qué significa esto? No solamente van a pisotear tus consejos, no solamente van a tener en poco el tiempo que empleaste, que dejaste a tus hijos para hablar con ellos, no solamente eso, aparte te van a despreciar, van a hablar mal de ti, van a empezar a decir que tú eres un tal por cual. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué dice Jesús? No lo hagas, no lo hagas. No eches tus perlas a los cerdos, no le des lo santo a los perros.
Supimos en los 90, no voy a decir el nombre porque es una persona famosa, pero en los 90 supimos de un caso de una cantante famosa en Estados Unidos que se estaba divorciando. Hay causales para el divorcio, hermanos. Si usted viene a mí y me dice, me voy a divorciar, yo voy a ver si hay esas causales. Y hay causales y hay problemas que no son de divorcio. Y allá el consejo es, solucionen el problema. Y bueno, había problemas acá con esta cantante. Su pastor le dice, no te divorcies, solucionen los problemas y no hay causales para efectuar el divorcio. Entonces el pastor le dice no, una cantante famosa. Entonces ella va con otro pastor, le dice no. Ella va con otro pastor, le dice no. Y le dicen lo mismo varios pastores, hasta que va con un pastor que le dice, mira, Dios quiere que tú seas feliz. Jesús vino para que seas feliz. Como ahorita no eres feliz con este hombre, entonces Dios te permite el divorcio, porque el objetivo es que seas feliz, y puesto que no eres feliz con este hombre, entonces procedes a divorciarte y a casarte con este otro, donde sí eres feliz. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de alguien que pisotea el consejo, de alguien que desprecia las perlas. Yo no me atrevo a decir lo que Jesús dijo. Tal vez censure Facebook la prédica, ¿no? No me atrevo a decir las palabras que Jesús hizo, pero veamos qué palabras fuertes usa Jesús. Cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios, cuando nosotros rechazamos el consejo de Dios, cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios a través de hermanos que amorosamente nos están corrigiendo, entonces nos convertimos en esto. ¿Y qué hacemos? Nos vamos enojados, pisoteamos las perlas, desechamos todo. Y un día vamos a regresar sobre nuestros pies, a entender que lo que Dios quería era corregirnos. Hermanos, ¿cuál es la cualidad más importante o evidente de un verdadero discípulo de Jesús? De una oveja de Cristo. Le gusta ser corregido. A la oveja le gusta ser corregida, porque la oveja entiende que la corrección es parte de su crecimiento espiritual. Y eso nos va a conducir a la madurez. Por eso dice, y con esto terminamos ya el último pensamiento, por eso dice Hebreos 12 que acabamos de leer, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Y qué es lo que dice el 14? Seguid la paz con todos. ¿Cuál paz? La verdadera paz. La verdadera paz. No la paz ficticia del pacifista, la paz real del pacificador. El pacificador va a la guerra, pero obtiene verdadera paz. El pacifista barre bajo la alfombra y hace como que nada pasó, y no hay verdadera paz. Seamos pacificadores, no seamos pacifistas. Sí, seguid la paz con todos. ¿Cuál paz? La verdadera paz. Jesús no vino a traer paz al mundo. ¿Qué paz no vino a traer Jesús? La paz falsa. Mi paz les dejo, no la paz del mundo. O sea que hay una paz del mundo. ¿Cuál es esa paz? La paz falsa. No le digas nada para que no se enoje. No toquemos el tema, vamos a comer y hacemos como que no pasa nada, pero hay un elefante al lado de nosotros. Esa es la paz del mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no la del mundo, la paz de Cristo. Sigan la paz con todos. ¿Cuál paz? La verdadera paz. La verdadera paz. Y la santidad. Este es el resultado. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las personas que permiten la corrección en su vida entran a niveles de santidad.
pasan procesos formativos, maduran. Y el día de mañana, como yo lo he dicho, como mi esposa lo ha dicho, porque nosotros fuimos clientes frecuentes, pero esas benditas correcciones que en el momento nos enojaron o nos indignaron, con el paso del tiempo trajeron un fruto apacible de justicia, de paz, de santidad. Eso es lo que dice este versículo. Vamos a quitar la viga de nuestros ojos, hermanos, y vamos a prepararnos para ser discipuladores en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre y vamos a ponernos de pie.